de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, María Ángeles Señún. Gracias por estar con nosotros, senadora. Un gusto, un placer. Senadora, hace pocas horas la Cámara Alta aprobó la comisión bicameral, bueno, que trajo enormes encontronazos y tal vez una profunda crisis con la oposición, que ellos consideran que no fue válido o no. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Cree que fue sí o no? Bueno, a ver, primero señalar que hay que analizar la conducta previa que también ha tenido la oposición durante todo este periodo de sesiones virtuales. Se han desconectado en muchas oportunidades en las comisiones, de hecho en la comisión en la que obtuvo dictamen favorable el proyecto mediante el cual se crea la comisión investigadora, solamente se limitaron a leer 5 puntos que fundamentalmente cuestionaban la posibilidad de que el Congreso de la Nación lleve adelante comisiones investigadoras, y en ningún momento hicieron absolutamente ningún tipo de planteo respecto de las mayorías requeridas, lo cual obviamente uno no esperaba que tampoco lo hicieran, porque estamos hablando de un proyecto de ley. Estamos hablando de el proyecto de ley de la comisión investigadora no requiere 2/3 porque justamente con la mitad más uno de los miembros se sanciona, se le otorga en este caso media sanción y pasa a la Cámara de Diputados de la Nación. Por otra parte, también decir que existen antecedentes legislativos de comisiones investigadoras conformadas a través de proyectos de ley. De hecho, por ejemplo, la más cercana es la comisión de investigación respecto de lo sucedido con el Ara San Juan. Esa comisión investigadora también fue fruto de un proyecto de ley que en ese momento, bueno, fue votado por unanimidad, pero de ninguna manera hubiera requerido 2/3 como maliciosamente está señalando la oposición, porque estamos hablando, reitero, de un proyecto de ley y no de una reforma del reglamento, que sí hubiera requerido de los 2/3, es decir, de la mayoría agravada. De hecho, fíjense ustedes que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos sacado varios dictámenes de reforma de reglamento y no fueron incluidos todavía para ser tratados en sesión, porque justamente hasta que no se acuerde y no se cuente con esos 2/3, la reforma del reglamento no puede ingresar a la Cámara porque no se va a contar con la mayoría requerida. Con lo cual, la verdad es que si además de ello vemos que tuvimos una sesión que transcurrió durante 6 horas, donde se aprobó la lista de oradores a mano alzada, donde tuvieron oportunidad de expresarse larga y ampliamente el sector opositor, donde además de ello estuvo presidida una parte de la sesión por la senadora Rodríguez Machado, quien forma parte del bloque opositor en la Cámara de Senadores de la Nación. La verdad es que no encuentro motivo para generar esta discordia en torno a una sesión que se manejó como se manejan normalmente, con la mayoría requerida, porque vuelvo a reiterar, estamos hablando de un proyecto de ley, porque además tuvieron oportunidad de expresarse durante 6 horas de reloj todos los miembros del Senado. Sí, pero lo que va a argumentar lo que está argumentando ya la oposición, y es probable que vaya a la justicia, no sé cómo se va a evolucionar esta discusión, es ese artículo 88 del reglamento, justamente que dice, que establece en el Senado que, bueno, para la creación de comisiones, de todo tipo de comisiones, hace falta una mayoría especial. Ahora, no sé, ustedes, lo que no se habló es de presentarlo justamente ante la justicia. ¿Cómo cree que va a evolucionar esta discusión entonces? Porque en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, no hace falta, hace falta mayoría absoluta. Ahí es diferente, o sea, lo aprueban con mayoría nada más. Pero estamos mezclando las cosas. Una cosa es el reglamento, que no requeriría ir a la Cámara de Diputados de la Nación. El reglamento, en todo caso, justamente se reforma porque hay un proyecto de resolución de la propia Cámara que establece la reforma del reglamento, y allí se requerirían de los 2/3. Acá estamos hablando de un proyecto de ley. Entonces está mezclando una cosa con la otra. Pero mire, además de esto, que creo que lo he dejado saldado con la explicación que acabo de dar, yo creo que hay una cuestión que es mucho más grave, y que tiene que ver
con la cuestión de fondo, con la cuestión política. Yo me pregunto, ¿por qué la oposición, por qué Cambiemos, no quiere que se investigue la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y Vicentín Said? Porque ahí es donde reside el eje de la cuestión. Mire, las comisiones investigadoras, en este caso la que surge de este proyecto de ley que ya tiene media sanción, son comisiones que se integran por toda la representación parlamentaria. Es decir, que la misma representación parlamentaria que existe en ambas cámaras del Parlamento de la Nación se expresa en esa comisión investigadora. Es decir, que van a formar parte, no están excluidos de la comisión investigadora, por el contrario, habrá senadores, senadoras, diputados, diputadas de las distintas fuerzas políticas conformando esta comisión investigadora. Mi pregunta, y creo que es la pregunta que debiera atravesarnos a todos, es por qué se niegan, primero con unos fundamentos que virtieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales, negándose a los poderes implícitos que tiene la Cámara, en este caso el Poder Legislativo, pero en este caso la Cámara de Senadores de la Nación, que es la de investigar. Porque el artículo 75 es muy claro respecto de las atribuciones del Congreso. Y hay conteste doctrina constitucional que justamente ampara esta situación en torno a las facultades que tiene una comisión investigadora. Entonces, la verdad es que no entiendo, yo creo que cuando no hay nada que ocultar, de hecho el senador Parrilli lo planteó el otro día, porque uno de los argumentos de algunos de los exponentes en la sesión era que, ¿por qué investigábamos la relación crediticia desde el año 2015 al 2019 y no la ampliábamos? El senador Parrilli fue claro, si ese era un obstáculo, estaba dispuesto a pedir que se ampliara la relación crediticia del Banco Nación con la empresa. No tenía problema en que se extendiera el plazo de investigación a tiempos anteriores, incluso de nuestro propio gobierno. Con lo cual, ahí me parece que está la cuestión. Hubo todo el tiempo palos en la rueda para evitar la conformación de esta comisión. Y eso habla mal de la oposición, porque lo que debieran hacer es no solamente acompañar la necesidad de que el Congreso investigue, sino además integrar activamente esa comisión y aportar todos los elementos que ellos crean que son necesarios o que pueden servir a los fines de esclarecer la situación. Habla mal el hecho de obstaculizar, de obstruir las facultades que tiene el Parlamento de la Nación de investigar. Senadora, yo creo que hay cosas que había pasado antes, inclusive cuando se trata el tema, creo que había un acuerdo, eso es lo que dice la oposición, de tratar determinados temas y lo que han acordado exclusivamente en el tema de la pandemia. Y esto empieza a producirse la división o el enojo de la oposición cuando se trata el tema de los DNU. Y creo que no hay regreso, me parece que ahí no hay regreso, digamos, en cuanto el diálogo entre las dos fuerzas, tanto oficialismo como oposición. Ahí creo que se rompió, es como se produjo una grieta. Ahora, ¿cómo se salda eso? Porque efectivamente, digamos la verdad, hay una grieta ya, y es difícil de saldarlo, usted recién lo dijo, ¿no? Que hay cosas de fondo. No, yo no dije eso, yo no dije que hay una grieta ni que es difícil bien, saldarla. Yo reclamo que estemos a la altura de las circunstancias. La sociedad argentina está pasando por un momento muy difícil. Correcto. Cuando analizo la situación en la que nos hallamos, digo que hay una primer fase, que es la del aislamiento preventivo, social y obligatorio, pero hay una prefase de ese aislamiento que decretó el presidente de la Nación Argentina, que es la emergencia integral en la que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Y me parece que nosotros tenemos la obligación de otorgar, de generar todas las herramientas que hoy el pueblo argentino necesita para salir de esta situación. Y esas herramientas no son solo las herramientas que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento, envía al Congreso, sino que también son las iniciativas de senadores y senadoras, no solamente de nuestro bloque, sino que también iniciativas de senadores y senadoras del bloque opositor, que ameritan ser tratadas y debatidas con altura en el ámbito del Parlamento. Entonces, tampoco puede haber una actitud infantil de pretender que se traten solamente las cuestiones directamente atinentes al COVID, porque además usted sabe que esto fue una resolución de la presidencia del cuerpo, pero eso es siempre ad referéndum de lo que el cuerpo defina. Es decir, la presidencia del cuerpo frente a ese acuerdo dicta
una normativa, una disposición en torno a cuáles son los temas a tratar. Pero el cuerpo, en ese sentido, es soberano para definir qué temas ingresan en las cuestiones directas con el COVID-19, con el coronavirus, impida que el Parlamento funcione normalmente. Cuando fueron los que llevaron adelante una marcha, ustedes recordarán que hicieron una marcha para pedir que el Congreso funcione. Ahora que el Congreso está funcionando adecuadamente, que se ha hecho un enorme esfuerzo de parte de la Presidencia del Senado, de la Secretaría Parlamentaria, de la Secretaría Administrativa, de los empleados y empleadas del Congreso de la Nación, que están apuntalando para que funcionen las sesiones remotas, tanto en comisión como las sesiones del Pleno, la verdad que me parece que no es momento para obstaculizar o para obstruir, ni para obturar, es un momento para poner el hombro, para tratar de sacar las mejores leyes para poner de pie a la Argentina. Ahora, senadora, yendo al tema Vicentín, precisamente, usted es santafesina, conoce bien lo que representa la empresa para esa provincia. O sea, ¿por qué llegó a esa situación? ¿Tienen alguna idea de por qué bueno, una empresa tan pujante con tantos años detrás, bueno, llegó a esta situación? Bueno, yo creo que hay que desenmascarar esa situación, porque muchas veces las empresas que se presentan en concurso pueden plantear frente al juez concursal una situación económica financiera que no es real. Pueden simular una situación que no es real. Acá nos encontramos con una empresa que tiene varios grupos, hay varias empresas, tenemos empresas controlantes, empresas controladas. Ustedes saben que la empresa que se presenta en el concurso es Vicentín SAIC. Hay otra empresa que es Family Group que no está incluida dentro del concurso. Acá habrá que desenmascarar si realmente la situación que plantea la empresa frente al juez de concurso es la situación real. Están prácticamente planteando una situación de paridad o de igualdad entre el activo y el pasivo de la empresa. No sería la primera vez en la historia de los procesos concursales que se simula una situación de insolvencia, que se quiebra a una empresa y nos encontramos con empresarios ricos y acreedores de esos empresarios empobrecidos porque no han podido hacer efectivo el cobro de la deuda, ¿no? Entonces, me parece que eso seguramente se va a aclarar en el ámbito del proceso concursal. Lo que debemos cuidar y preservar es que la empresa no termine siendo una cáscara vacía o que se interrumpa su normal funcionamiento. Yo entiendo que la decisión del presidente de la Nación a través de ese decreto de necesidad y urgencia, fundado tanto en el artículo 17 de la Constitución Nacional como en la Ley 21.499, fue una decisión tendiente, en primer lugar, a cuidar y preservar los 7.000 puestos de trabajo directos y los casi 21.000 puestos de trabajo indirectos que genera la empresa. Estamos hablando de prácticamente 30.000 familias que dependen de la misma, pero también cuidar el entramado productivo, que tiene una relevancia superlativa para la provincia de Santa Fe, pero también lo tiene para la nación. Cuando hablo de entramado productivo, digo, dentro de los acreedores de la empresa, no solamente está el Banco de la Nación Argentina con 18.500 millones de pesos, de los cuales podemos señalar que el Banco de la Nación Argentina le entregó durante el mes de noviembre 24 créditos, casi uno por día, es decir, un mes antes de que entraran en estrés financiero y hallándose en situación 4 frente al Banco Central de la República Argentina. Y la verdad es que a mí me parece que además de lo del Banco de la Nación Argentina, que es la banca pública, también debemos preservar al resto. Hay otros bancos, por supuesto el BICE, estamos hablando del BAPRO, pero también tenemos que preservar a los acopiadores, al sector cooperativo, que es el sector que recibió los granos de los productores, se los vendió a Vicentín, se los entregó y no pudo cobrar. Ahí estamos hablando de alrededor de 3.000 afectados.
Usted también dijo de investigar la responsabilidad del Banco Central y de la UIF, ¿puede ser? Lo Sí, dijo. claro, porque hay una responsabilidad de parte de esos organismos, tanto del Banco Central de la República Argentina, porque debiera haber controlado en qué situación se hallaba la empresa para poder autorizar después, de acuerdo a las normativas internas del Banco de la Nación Argentina, el otorgamiento de los créditos, y de la UIF también, porque no debemos olvidar que existen otras causas. Hay una causa en la Corte neoyorquina que encabezan un consorcio de bancos, dentro de los cuales está el Banco Mundial, que está planteando una situación de investigación, un proceso de discovery, de descubrimiento, para ver cuáles eran los manejos de la empresa. Y hay otra acción que está tramitando en Paraguay, también de parte de acreedores internacionales, que están cuestionando fuertemente los manejos de la empresa y la posible triangulación que la empresa pudo haber llevado adelante para evadir impuestos o para insolventarse. Entonces, hay un interés del Estado, primero directo por la afectación al Banco de la Nación Argentina, pero también por la eventual afectación que pudo haber generado esta estrategia de evadir impuestos y de fugar divisas de nuestro país. Esto también afecta al conjunto del pueblo argentino. Senadora, usted sabe que ahora, bueno, el juez ahora acaba de acordar, digamos, no, decidir de que no acepta la propuesta Odijo, la propuesta de Perotti no es válido, que era la alternativa, digamos, a lo que en primera instancia se había resuelto. Si esto se llegara, vamos a suponer que siga con eso, y ya el presidente había dicho, bueno, vamos por la privatización, por la estatización de la empresa. ¿Usted qué camino, qué otro camino habría, digamos, o no, para resolver este tema? Que ya está casi en un tramo casi complicado, digamos, difícil de salir. Bueno, mire, a mí me parece que hay que dividir las cosas en dos instancias diferentes. Una primera instancia es la instancia de la intervención de la empresa. En esto es coincidente tanto la estrategia planteada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como la estrategia planteada a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, que lleva adelante el gobernador Omar Perotti, con el acompañamiento también del presidente de la Nación Argentina, así se anunció. Esto tiene como objeto justamente desplazar del directorio a quienes han llevado a la empresa a esta situación. La verdad es que esto hubiera permitido, hubiera garantizado, por lo menos, de que la empresa no hubiera seguido llevando acciones o desarrollando acciones que la lleven a una situación de insolvencia o a una situación de quiebra. Ninguna de las dos cosas, ninguno de los dos escenarios son buenos, ni para los acreedores, ni para los trabajadores, ni para los acopiadores, ni para el sector productivo, ni para los pequeños y medianos productores, ni para el país, pues estamos hablando de una empresa de capitales nacionales. Dicho esto, la segunda instancia sería la de cuál es la salida frente a esta situación de la empresa. Y en esto yo también le quiero decir, la verdad es que creo que la estatización de una empresa no constituye un objetivo en sí. Es en todo caso una herramienta, es una de las herramientas que pueden ser instrumentadas a los fines de garantizar la continuidad de la empresa, a los fines de garantizar que no se transnacionalice aún más el mercado granario y de alimentos en la República Argentina. Habrá que ver en función tanto de las definiciones que se tomen en sede judicial, como las decisiones políticas que ahí ya me exceden y que tienen que ver con una decisión del presidente de la Nación, con el aporte que pueda hacer el gobernador de la provincia, en torno a cuál es la salida. Se están ensayando, barajando distintas alternativas, me parece que no hay que cerrarse a nada, no hay que tener una mirada obtusa, sino que acá tenemos que buscar la mejor salida donde se preserven los intereses de la nación, donde se preserven los intereses del pueblo de la nación, los intereses de la Argentina, que además va a requerir estar muy bien parada frente a la etapa que se viene, que es la pospandemia, tanto que reclaman esta cuestión de cuál es la salida en la pospandemia. La verdad es que si uno mira lo que ha ocurrido en el mundo, cada vez que ha habido una epidemia, cada vez que ha habido grandes guerras, esa situación
posterior, normalmente ha sido la de debates en torno a la producción, la distribución, la comercialización y el acceso a los alimentos. El mundo va a discutir esto. Entonces me parece que la Argentina no puede estar ajena a esta discusión. Por eso digo, no nos cerremos a ninguna salida. Yo creo que es un momento para evaluar cuáles pueden ser las alternativas, pero siempre poniendo por encima la defensa superior de los intereses de la nación y los intereses del pueblo argentino, que tiene derecho al acceso a alimentos sanos, a precios justos y razonables y de calidad, que también tiene derecho a que se democratice la cadena alimentaria en la Argentina, y que también tiene derecho a que quienes evaden, a que quienes fugan, sustrayendo esos recursos de un Estado que cada vez va a ser necesaria su presencia, digamos, en todos los sectores, a los fines de apuntalar la recuperación económica del país. Acá nadie puede hacerse el distraído en torno a que todos los sectores privados están pidiéndole al Estado que se los apuntale, desde pagar sueldos y aguinaldos hasta para poder sostener la pequeña y la mediana industria y la producción y el comercio de pie. Ajá, usted habla recién del tema del post-pandemia. Y justamente, bueno, muchos se están preguntando, en este momento que estamos yendo hacia por lo menos acá en el AMBA, estamos yendo hacia un refuerzo de la cuarentena. Bueno, ustedes también como en Santa Fe también están, no están en fase 5 todavía, están lejos todavía de esa situación, obviamente, pero bueno, ya muchos se están planteando a ver cómo va a ser esa salida de la pandemia, porque la Argentina va a estar muy, ojalá, con una baja cantidad de víctimas de esta pandemia, pero bueno, económicamente vamos a estar muy complicados. Y justamente esta semana en el recinto Máximo Kirchner habló del tema y planteó la cuestión de lo que viene con la post-pandemia, que realmente va a ser muy duro para la Argentina y para el mundo, dijo también, pero bueno, en este caso particular para acá. ¿Cómo ve eso que viene de manera inminente? Bueno, en primer lugar que va a requerir de un enorme esfuerzo de toda la dirigencia, no solo de la dirigencia política en su conjunto, sino también de la dirigencia gremial empresarial, de la dirigencia sindical, de la dirigencia empresaria. Me parece que va a ser una oportunidad en la República Argentina para construir un gran consenso en cuanto a políticas de Estado, ¿no? A políticas que trasciendan la situación de crisis y que nos vuelvan a poner en marcha, ¿no? Que nos vuelva a permitir activar ese tejido económico tan golpeado, vuelvo a reiterar, primero por la emergencia y después por esta pandemia que bueno, todavía no podemos medir mundialmente. Esto lo plantean desde el punto de vista internacional, ¿no? Que todavía no se puede terminar de medir cuál va a ser la contracción de la economía y cuál va a ser la caída de los productos brutos internos de cada uno de los países, incluso de los propios países desarrollados. Entonces me parece que lo primero que tenemos que plantear es la necesidad de un gran acuerdo, de un gran acuerdo económico y social para ir hacia ese proceso de desarrollo. Por supuesto que la situación en cuanto al endeudamiento en la República Argentina es una situación que claramente nos puede condicionar y me parece que es estratégico cómo se pueda llevar adelante también esa negociación para poder sacarle el pie de encima al sector productivo en el país, para poder garantizar financiamiento a la producción, al desarrollo. El presidente ha sido muy claro en plantear que él no va a avanzar en un arreglo de deuda que condene el crecimiento y el desarrollo de la República Argentina, de su sector productivo. Me parece que esto es muy importante. Nosotros veníamos de un proceso de valorización financiera, de fuga de capitales y de endeudamiento muy fuerte, muy profundo, que se llevó adelante desde el 2015 al 2019. El presidente ya había anunciado en la apertura tanto en su asunción como en la apertura de la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesión,
por dónde iba este encender la economía que él estaba planteando. Después vino la pandemia y claramente modificó el escenario desde el cual pensaba avanzar con su proyecto de gobierno, y me parece que ahora habrá que reestructurarse de acuerdo a estas cuestiones, ¿no? A cómo se lleva adelante el acuerdo con los acreedores externos, y en cómo la Argentina puede volver a encender, a poner de pie su economía, mirando fuertemente al sector de la industria, al sector de la producción, al sector del comercio, y sin olvidarnos también de los trabajadores y trabajadoras, que son los que más están sufriendo, ¿no? Esta situación, porque ven deteriorados sus salarios y requieren permanentemente de un Estado que de alguna manera les garantice ingresos mínimos. Usted, senadora, hablaba de un gran acuerdo nacional. Hay una propuesta que lo hizo el presidente en primera instancia que hasta ahora no se llevó adelante. ¿Usted cree que es factible, a partir, digo, de lo que está pasando hoy, digamos, con la oposición en el ámbito legislativo, ¿no? Porque hay una grieta ahí. Mire, yo creo que, mire, hay que hacer una distinción con la oposición. Una cosa son los opositores que tienen responsabilidades de gestión y de gobierno, y otra cosa son los opositores que no tienen ese tipo de responsabilidades. Yo lo que pude ver fue un enorme acompañamiento de todo el arco político en los distintos niveles de gestión en la República Argentina a las decisiones que ha tomado el presidente de la Nación. Me parece que esto es muy importante señalarlo, porque quienes tienen responsabilidades de gestión se han sentado en la misma mesa, han consensuado políticas. De hecho, el propio Estado Nacional está auxiliando a las provincias para poder garantizar que las provincias tengan sustentabilidad y que puedan cumplir con sus obligaciones, porque ustedes saben que la recaudación ha caído fuertemente en todos los niveles del Estado, ¿no? Frente al deterioro de la actividad económica, es entendible que eso ocurra. Entonces, la verdad es que veo una gran responsabilidad de gobernadores y gobernadoras, de intendentes, de intendentas, que tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de dar soluciones concretas a quienes los han elegido, a quienes los han votado. Y la verdad es que no veo el mismo nivel de responsabilidad en el Parlamento de la Nación, porque hemos asistido a permanentes obstrucciones al debate. Yo lo decía en uno de los debates, creo que fue en la sesión anterior a la última que hemos tenido, y decía, ¿quién puede definir qué es lo que está relacionado directamente con el COVID y qué no? Porque la verdad es que todo está relacionado con el COVID, porque la caída de la recaudación que ha habido durante este periodo necesita y requiere indefectiblemente de herramientas en materia económica, en materia social, que quizás no parezcan que están relacionadas directamente con el COVID o con el coronavirus, pero que sí tienen una incidencia directa, porque tiene que ver con la sustentabilidad de nuestras provincias, tiene que ver con la sustentabilidad de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. La verdad es que me parece que todo está relacionado con el COVID, todo tiene que ver con la situación de la pandemia y cómo salimos de esta pandemia. Entonces, pretender reducir el temario que discuta el Parlamento de la Nación es, la verdad, una imposición inaceptable. Es inaceptable porque tenemos que discutir todos los temas. Incluso, yo estoy convencida, hay proyectos de ley en el Senado de la Nación que no son autoría de la banca oficialista, son autoría de senadores y senadoras opositores, y que pueden servir para el debate de esa pospandemia. ¿Por qué no podemos empezar a discutirlos? ¿Por qué no podemos empezar a debatirlos? ¿Quién se arroga el derecho que no le corresponde? Porque además es un derecho que le corresponde al Pleno de la Cámara. ¿Quién se arroga, qué minoría se arroga el derecho a decir qué discute el Parlamento de la Nación y qué no discute? Ahora, le agradecemos mucho esta comunicación que ha tenido. Bueno, volveremos a tenerla seguramente, y esto va para largo, así que esta forma de comunicar nos va a mantener bastante unidos. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, yo estoy a disposición, aparte lo sigo siempre, así que un placer. Un placer, senadora.